invitados, déjenme continuar hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Saludo ahora al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, colaborador, amigo, parte de esta familia sin censura. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Vicente, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a la inmensa audiencia de Sin Censura este viernes. Oye, querido Luis Guillermo, pues se desataron los demonios. López Obrador oficialmente dice, voy a dejar a los mentirosos exhibidos, y los mentirosos patalean, Luis Guillermo, y creo que, y le ofrezco una disculpa a la gente porque es un tema constante en los últimos días en el programa, pero yo sí creo que hay mucho que aportarle desde el periodismo honesto, independiente, y si bien decimos que nosotros no tenemos la verdad absoluta, nadie debería de tener o sentirse poseedor de la verdad absoluta, pues sí creo que hay una gran reflexión, una autocrítica que tenemos que hacer en medio de todo este ruido generado por las declaraciones, por ejemplo, de Carmen Aristegui, que considera un despropósito absoluto que el gobierno, según ella, se erija como el juez con el poseedor de la verdad absoluta, con los Rivapalacio respondiendo a las exhibidas, con los López Dóriga mentando madres. Yo creo que serenos, calmados, mucho deberíamos de aportar para sí exhibir a los mentirosos, porque eso no te conviene a ti, no le conviene a nadie, no me conviene a mí, no le conviene a nadie que verdaderamente busque servir a la sociedad desde esta trinchera informativa, Luis Guillermo. Mi querido Vicente, cuando una circunstancia ha prevalecido durante años, durante décadas, necesariamente va imponiendo una serie de lógicas que es muy difícil erradicar. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos con la relación entre el poder político en México y los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación. Una relación que durante muchas décadas fue de sometimiento absoluto, Vicente, de total y absoluto sometimiento por parte de los medios a las políticas que establecían los poderes presidenciales y que no permitía ni el disenso, ni la opinión distinta, ni el matiz. Una obediencia a rajatabla en la que siempre los medios estaban de rodillas ante los poderes políticos presidenciales y que eso les convenía porque les redituaba recursos financieros abundantes y sobre todo inagotables. Cuando se rompe esta dinámica el 1 de diciembre de 2018 que entra al poder López Obrador, empieza la turbulencia de la mayoría de estos medios, mi querido Vicente, y lo que ocurre ahora es el contraataque del poder político que está pues abiertamente decidido a dinamitar las estructuras mediáticas que operan con mentiras, que operan con falsedades, que operan con tergiversación. Hay que recordar, mi querido Vicente, que el poder mediático no es un poder aislado, está muy vinculado al poder económico, precisamente ese poder al que se está enfrentando el gobierno del presidente López Obrador. Esa oligarquía, esa pequeña esfera social que controló durante muchas décadas el discurso, el diálogo, la discusión de todos los asuntos públicos en México, están verdaderamente enfurecidos porque el poder del presidente López Obrador, más que callarnos con un manotazo, más que callarnos con una amenaza o con una persecución judicial, los está callando con la evidencia pública de que mienten, de que son poco profesionales, de que son farsantes, de que son indolentes y sobre todo de que tienen una pésima práctica periodística y que sus métodos de trabajo están podridos, completamente podridos. Yo creo que esto es apenas el inicio, mi querido Vicente, de una larguísima guerra entre estos dos bandos, que va a terminar, escucha esto que considero, mi querido Vicente, que va a terminar con el desmantelamiento del viejo aparato mediático que durante tantas décadas
le ha servido a un viejo régimen para posicionarse en la gente, para imponerle a la gente una forma de pensar, una visión del país. Estamos atestiguando la primera batalla de muchas que va a haber, mi querido Vicente, en la que ya han intervenido incluso organismos como la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, que ha sugerido al presidente de la República revisar este modelo de quién es quién para adecuarlo a los parámetros internacionales de respeto a la libertad de expresión, pero también, por supuesto, de relación con los medios de comunicación. Y lo que viene, mi querido Vicente, lo que viene son las diferentes batallas. Vamos a ir librando algunos a favor de que se esclarezca de una vez por todas el oscurísimo aparato mediático y de quienes se resisten a que esto cambie. Yo ya tengo un bando muy definido, mi querido Vicente. Yo quiero que la gente, la sociedad mexicana, la sociedad que está en México y la que está en Estados Unidos, nos ayude a acabar de una vez por todas con ese podrido aparato mediático que tanto daño le ha hecho a la ciudadanía y al país. Mi querido Luis Guillermo, hace rato destapaba este audio de Adela Micha y digo yo, carambas, ahora los patos le quieren tirar a las escopetas, y es parte del ruido, es parte de confundir a la gente. Dice ahora Adela Micha que no tiene autoridad moral el presidente, el gobierno, para decir quién miente y quién no miente. Y yo digo, Adela, hablando de autoridad moral, tú, que formaste parte de la máquina de mentiras más grande, llamada Televisa por tantos años, y nunca vi en un dejo de honestidad con las audiencias, nunca vi una exhibición o un mínimo de crítica hacia las prácticas, por ejemplo, de Joaquín López Dóriga. Pero si me permites, Luis Guillermo, a ver, nada más tomándolo como ejemplo, no se trata de solamente Adela Micha, también ya leía los tweets de Raimundo Rivapalacio, ya en su momento, no lo publiqué aquí en Sin Censura, pero leía las declaraciones de Loret de Mola, rasgándose las vestiduras por el quién es quién, López Dóriga perdiendo el control y mentando madres a la audiencia, luego de ser exhibido también en la mañanera. Pero escuchemos nuevamente a Adela Micha, y tú te pido que me ayudes a reflexionar, porque son estos los personajes con los que no podemos estar en el mismo saco, Luis Guillermo Hernández, Vicente Serrano y todos los que nos jactamos de ser periodistas independientes. Vamos a escuchar lo que dice Adela Micha, por favor, me parece muy enriquecedor para el debate, vamos a ponerlo de esa manera. Nosotros, los medios de comunicación, pues no somos perfectos y cometemos errores, muchos, unos incluso más graves que otros. Pero nuestro objetivo, al menos el de este medio, es decir la verdad, información precisa, con datos, contar historias, la historia de cada día, desde todos los ángulos y con todas las voces. Claro que existe el fenómeno de las fake news y de eso también hemos hablado. Y por supuesto que hay quienes lo hacen incluso deliberadamente. Pero de ahí a que un gobierno que no se caracteriza tampoco por decir siempre la verdad, que mienten desde Palacio Nacional y que usan todo el aparato del Estado para condenar y difamar a sus opositores, ahora se convierta en el tribunal de la pureza, el que tiene la verdad absoluta, el que exhibe a periodistas. De entrada, ¿con qué calidad moral? Porque lo presentado ayer en la mañanera, quién es quién en las mentiras de la semana, es una ofensiva para exponer y atacar abiertamente a la prensa. Escuchemos cómo lo dijo ayer, lo presentó el presidente. Bueno, pues ahí está, Luis Guillermo, parte de lo que dice Adela Micha. Yo pregunto con mucho respeto, ¿quién dictó este segmento, este editorial, o cuánto pagó? Porque de otra manera no lo entendiera, a menos que tú y yo vivamos en una realidad alterna, batallemos para, no sé,
O sea, habla de la prensa y nos quiere incluir a nosotros, habla de los medios y nos quiere incluir a nosotros, o de qué estamos hablando. Adela Micha me parece que incumple con una regla básica del periodismo, mi querido Vicente, la regla básica de esclarecer cuáles son sus parámetros éticos, cuáles son sus parámetros periodísticos para ejercer la profesión. Si tú revisas su portal, su canal, no hay en ningún lado un código de ética. ¿Cuál es la ética que rige el trabajo de Adela Micha? ¿Por qué la misma mujer que hoy ataca al presidente de la República llamándolo autoritario fue a arrastrársele a un aeropuerto para pedirle publicidad de la manera más abyecta y vergonzosa posible, casi al inicio del sexenio? ¿Por qué la misma mujer que cayó durante años mientras sirvió a los intereses de Televisa ahora se llama defensora de la libertad de expresión? Que nos enseñe su código de ética, Vicente, que nos enseñe sus parámetros periodísticos, que nos enseñe su metodología de trabajo para creerle que es una profesional y que tiene una profesión y una libertad periodísticas que defender. Y es el mismo emplazamiento que hago a Raimundo Riva Palacio, a Carlos Loret de Mola, a Pascual Bertrán del Río, a los directivos del Universal, a los directivos del Reforma. Enséñenme su código de ética, enséñennos cuáles son sus métodos de trabajo, enséñennos cómo cotejan la información y cómo la confirman día a día, enséñennos cuáles son sus métodos para verificar la información que les llega, enséñennos por qué publican información no confirmada y la dan como un hecho y después tienen que desmentirse a ellos mismos porque la realidad les estalla en la cara. No, Vicente, no se trata de ponerse la bandera de la libertad de expresión y arrojarse desde el castillo de Chapultepec para defenderla, no. Se trata de esclarecer ante la sociedad, ante el escrutinio implacable y por supuesto verídico de la sociedad, que estamos haciendo un periodismo profesional y un periodismo ético. Ninguno de estos colegas, ninguna de estas colegas puede llamarse a sí mismo periodista serio y periodista profesional si no cumple con esos parámetros, si no cumple con ese mínimo estrado que es contar con un código de ética que le permita proceder profesionalmente en el manejo de la información. Estamos cansados, mi querido Vicente, de que toda esta runfla de truanes se erija en recipientario de la libertad de expresión, que es un bien, que es un derecho de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país, no solo de quienes tenemos un micrófono y podemos expresar nuestras ideas. Ya basta, mi querido Vicente, ya basta de mentiras. Se acabó el tiempo de la impunidad periodística, se acabó el tiempo en el que los medios de comunicación no recibían la certificación de la sociedad, se acabó el tiempo en el que podíamos expresar cualquier cantidad de sandeces sin tener consecuencias de ello. Me parece que en el fondo, mi querido Vicente, lo que subyace es el terrible miedo, el pánico de todos estos improvisados que se pusieron al frente de micrófonos irresponsablemente, porque hemos descubierto que son una mentira, que son una mentira consuetudinaria, que son una mentira permanente y perpetua que se lanza a los oídos, a los ojos, al cerebro de la gente, de la sociedad mexicana, sin impunidad, absoluta y completamente irresponsables. Así que, mi querido Vicente, a otro perro con ese hueso de la libertad de expresión, Adela, Raimundo, Loret, Pascual, colegas del Universal, colegas de Reforma, a otro perro con ese hueso. Ya los descubrimos, son una farsa. Y bueno, en ese sentido, muchas personas me critican por exhibir aquí los audios, los comentarios de estos personajes, porque dicen que de alguna manera yo contribuyo a mover esos pensamientos de estos personajes. No, lo que yo busco es exhibirlos, poder contrastarlos, comentarlos, así como lo estamos haciendo con Luis Guillermo Hernández. Y precisamente te pido que escuchemos, a ver si ya lo tenemos en el sistema, a
Sergio Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Sergio Sarmiento, quien entre otras cosas le dice a Rubén Luengas en La Octava que López Obrador, para que veas que no hay contraste de ideas, que simplemente es escupir veneno, que López Obrador es conservador y que está en contra del aborto, la mota y hasta de erradicar la pobreza. Pero no hay libertad de expresión en México. López Obrador es el peligro para la libertad de expresión. ¿Pero cómo? ¿Con qué cara si estos personajes dicen cualquier barbaridad y no terminan perseguidos? Solamente es que les refuten sus visiones. Escuchen, por favor. Que lo que yo digo es que todos tenemos derecho, uno, de expresar nuestros puntos de vista y dos, de defender nuestros puntos de vista. Y esto pues incluye a conservadores como el presidente de la República, que es conservador en todos los puntos, en el aborto, en el tema de la liberalización de la marihuana, en el tema de no querer combatir la pobreza. No, pues ya no sé qué decir. Yo también a veces me canso, mi hígado se cansa de tratar de digerir a estos personajes, porque son muchos. Luis Guillermo Hernández, ahora resulta que López Obrador está en contra de erradicar la pobreza en la visión de Sergio Sarmiento, quien también ha sido resultado raspado a la hora de que el presidente refuta, responde a estos personajes desde Palacio Nacional. Una de las grandes ventajas de esta controversia que se ha desatado, mi querido Vicente, es que vamos a ir escuchando poco a poco a todos los periodistas tomando una posición abiertamente en favor o en contra de esta nueva dinámica desde la presidencia de la República. Y eso nos va a servir como un parámetro, mi querido Vicente, para saber dónde está parado cada cual y sobre todo para saber de qué está hecha cada cual, porque sin duda vamos a identificar a aquellos periodistas que estamos perfectamente capacitados y absolutamente dispuestos al escrutinio de la sociedad y abiertos a sus preguntas, a sus cuestionamientos, a sus indagaciones. Y nos vamos a poder diferenciar, mi querido Vicente, de ellos que no quieren ser cuestionados ni con el pétalo de una duda, de ellos que no quieren ser cuestionados en sus finanzas, en sus suministros económicos, en sus redes de poder, en sus conflictos de intereses. Y vamos a ir identificando, mi querido Vicente, a todos ellos, y será muy bueno para nuestra sociedad, porque después de esta etapa, mi querido Vicente, vamos a quedar muy pocos con el honor y con la honra perfectamente inmaculados, y la mayoría de ellas tendrán que vivir con las manchas que salgan de toda esta guerra de lodo que se está desatando. Yo quiero darle la bienvenida, mi querido Vicente, a esta etapa, porque la gente que nos escucha, la gente que nos ve, va a poder observar, va a poder contemplar en tiempo real una verdadera batalla que no habíamos dirimido y que era muy necesario librar en nuestra sociedad. La batalla de sanear al periodismo mexicano, Vicente, la batalla de quitarnos las caretas y decir quién es quién, y decir quién apoya a quién, de decir dónde están parados los periodistas y las periodistas de este país. Y eso me parece, Vicente, que es una de las mayores aportaciones de la Cuarta Transformación a este país, de esclarecer por completo las filas del periodismo mexicano, identificar, como se dice vulgarmente, con pelos y señales a cada uno de los periodistas de este país, quiénes valen y quiénes no valen porque tienen precio. Eso, mi querido Vicente, ahora se ve como una turbulencia, pero en los próximos años lo vamos a ver como el inicio de una etapa muy renovadora para el periodismo mexicano. Así que yo estoy muy feliz de que estén tan enojados mis colegas que están a punto de aparecer como los pinochos de la semana en el quién es quién en las mentiras que organiza el gobierno del presidente López Obrador. Y ojalá
mi querido Vicente, en esta revisión que va a hacer el gobierno federal del mecanismo de este instrumento, pues permanezca la parte más importante, que es evidenciar la verdad de las mentiras, evidenciar la forma en la que se construyen los mecanismos de mentiras en los medios de comunicación mexicanos. Yo lancé una propuesta, mi querido Vicente, y me parece que me la lancé para invitar a la sociedad a acompañarnos en esta discusión. Que cualquier medio de comunicación, Vicente, que reciba recursos públicos, cualquier medio de comunicación nacional, estatal o municipal, que reciba un solo peso de las arcas públicas federales, estatales o municipales, esté obligado a abrirse al escrutinio absoluto de la sociedad, que nos diga en qué gasta ese dinero, pero además que se les obligue a tener códigos de ética y códigos de procedimiento profesional, de trabajo y de verificación de las noticias, que el dinero que les pagamos a esos medios nos permita fiscalizarlos, supervisarlos y obligarlos a profesionalizarse. A ver quién le entra. Pues le entramos los independientes que no recibimos publicidad oficial para poner la muestra, mi querido Luis Guillermo Hernández. Y ya para cerrar, nada más hay que decir, apaguemos las luces, apaguemos las cámaras y vámonos a la casa. Ya salió Vicente Fox a defender a Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio, que escribió que el presidente López Obrador lo volvió a difamar en la mañanera con un viejo tema que ya le demostré que mentía, dice. Está claro que no le han gustado mis columnas donde argumento su docilidad ante los cárteles de las drogas. Y dice Vicente Fox, solo por si estabas con el pendiente no ibas a poder dormir, Luis Guillermo Hernández dice, estamos contigo, Raimundo, saludos. ¿A quién se referirá con el estamos contigo, Raimundo? Vicente Fox Quesada, el que ha llamado mentiroso, payaso y otras cosas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el que se ha mostrado en contra de la consulta popular para investigar y enjuiciar a los actores políticos del pasado, incluyéndolo a él como expresidente de México. En fin, los mismos tapándole el trasero a los mismos, Luis Guillermo. Mi querido Vicente, permíteme hacer una acotación a esto que comentas sobre la posición del presidente Vicente Fox. Si Raimundo Rivapalacio es un hombre decente, si es un hombre honorable y si es un hombre congruente, tendría que repudiar públicamente esta manifestación de Vicente Fox, solo para recordar que en el año 2001 Raimundo Rivapalacio fue despedido del periódico Milenio por presiones políticas de Vicente Fox y de Marta Sagún, que obligaron a los dueños de Milenio a correrlo después de dar a conocer aquel reportaje de Anabel Hernández sobre las toallas que se compraron en la presidencia de la República. La mano de Vicente Fox y de Marta Sagún estuvo detrás del despido de Rivapalacio, con quien salimos un grupo de periodistas, entre ellos tu servidor, de ese diario, para oponernos a ese golpe autoritario, a ese golpe de censura del gobierno de Vicente Fox. Si Raimundo Rivapalacio tiene todavía un atisbo de decencia y de honor, va a repudiar este oportunista llamado de Vicente Fox, que debería darnos náuseas, que debería provocarnos asco, viniendo de un censor y de un autoritario y de un cretino como el expresidente de México. Pues más claro ni el agua. Ahora sí que esto es contundente lo que señala Luis Guillermo Hernández, a quien siempre le agradezco su generosidad para sin censura y amor con amor se paga. Mi querido Luis Guillermo Hernández, hay que seguir invitando a la gente para que te vean. Te veo cada vez más activo en YouTube y me da mucho gusto en tu canal de YouTube. Te veo activo en redes sociales y veo que estás por el camino que nos habías señalado aquí de activar masivamente en tus posibilidades la Sexta W. Cuéntanos en dónde te siguen, en dónde te apoyan, en dónde respaldan el periodismo independiente las miles de personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura.
Muchas gracias, mi querido Vicente, por la oportunidad. Como siempre, invito a la gente a que me siga en el canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Cumplimos ya el primer mes de función, de trabajo ahí, con números muy satisfactorios, en gran medida, mi querido Vicente, gracias a tu audiencia generosa y absolutamente leal, a quienes les entrego mi corazón en una bandeja. Y también muchas gracias a ti por la generosidad de permitirme divulgar mis redes sociales en tus espacios. Estamos en Sexta W, estamos en Luis G. Hernán, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Estamos, por supuesto, también en Spotify, en el canal de Luis Guillermo Hernández, haciendo este periodismo que intenta romper el cerco, mi querido Vicente. Muchas gracias por la camaradería en esta lucha que pues es muy difícil, pero absolutamente satisfactoria. Claro que sí, mi querido Luis Guillermo, un abrazo y ya sabes que aquí se te aprecia, se te admira y nos vemos el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. Muchísimas gracias, hasta pronto. Cuídate, Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente. Ojalá que apoyen sus esfuerzos en las trincheras en redes sociales.